Buen día, bienvenidos todos a pues, a esta plática. Nuevamente estamos aquí, listos para compartir con ustedes. Nada más confirmen que nos escuchan para avanzar. Buen día, si estamos bien, ¿todo bien? Hola, buenos días. Yo sí escucho todo bien. Creo que sí. Sí. Bueno, creo que sí nos escuchan. Bien, pues en esta ocasión estaremos platicando acerca de las reformas que sufre las disposiciones en materia del impuesto a la enajenación de inmuebles en Quintana Roo. Y entonces, con mucho gusto estamos aquí para charlar con ustedes, compartir algunos puntos que traemos y también, pues, que ustedes también puedan compartirnos dudas, comentarios, retroalimentación. Siéntanse la libertad de abrir sus micrófonos, plantear sus dudas, comentarios. Y bueno, pues en esta ocasión está con nosotros para compartir de sus conocimientos, maestro Marcos Gutiérrez. Bienvenido, Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Y bueno, gracias por el tiempo que se han dado para esta plática que parece sencilla, pero tiene una gran trascendencia en nuestra entidad. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Bienvenidos. También está con nosotros el licenciado y maestro Juan Manuel Ramírez. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes nuevamente, a todo el equipo de Coparmex de la Maya y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Y por supuesto que la plática será de bastante interés, porque como le comentó el maestro Marcos, hay varios puntos que son trascendentales o que serán trascendentales respecto de estas reformas en materia fiscal respecto a la adquisición de bienes inmuebles. Muy bien, pues y su servidor Nelson Fernández, un gusto también poder estar aquí con ustedes. Sin más preámbulo, pues damos paso a estos comentarios, a este análisis que traemos. La idea es abordar y enfocar esta plática en lo que tiene que ver a lo fiscal y sin duda habrá algunas dudas, comentarios, pues siéntanse en la libertad de expresarlos. Y bueno, pues damos paso a esta plática y tenemos primero que, pues, a ver, vamos a avanzar aquí. Pues, licenciados Marcos, Juan, en esta ocasión, pues traemos este tema y si bien, pues ahorita estamos precisamente por entrar a esta nueva etapa en el orden federal con la entrada del nuevo gobierno. Y bueno, ¿cuál sería como el panorama que se vislumbra ahora con este nuevo gobierno? Si bien por ahí se escucha que sí habrá una reforma fiscal, que no habrá, va a continuar como la idea del gobierno anterior de no más impuestos, no nuevos impuestos, no incrementar los impuestos. ¿Cómo se ve de su perspectiva? Ok, pues bueno, el panorama fiscal federal que viene en el documento que publicó la presidenta electa como sus 100 días o sus 100 primeras acciones, sí está contemplando una reforma fiscal, ya se habla por ahí, de hecho ya en Twitter está circulando por lo que se prevé es el borrador de lo que podrá ser la reforma fiscal. Pero la característica es que siguen conversando que no habrá, al parecer, nuevos impuestos, pero sí reforma fiscal. Entonces, habrá que ver cómo se ajusta. Sin duda, hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Uno, tenemos una deuda pública bastante grande, del 48% del Producto Interno Bruto. Y pues bueno, habrá que tener ese compromiso importante. Dos, tenemos un déficit fiscal también considerable y eso implica que estamos gastando más de lo que estamos recaudando.
También esos son dos aspectos importantes a nivel presupuestario. Y bueno, ya que derivan en la continuación con este déficit fiscal se genera la gran demanda de recursos presupuestarios para terminar las grandes obras. Recuerden que ahorita el Tren Maya todavía está en construcción. Vienen también obras relacionadas con el tren que está en Ciudad de México. Y pues bueno, la propia presidenta ha anunciado ya que se pondrá mucho énfasis en la construcción de diversos trenes, ya más bien para el centro norte del país, tanto de pasajeros como de carga. Y entonces eso sin duda, como se ha visto aquí en Quintana Roo, pues requiere de muchos recursos. Entonces viene una reforma fiscal importante. Ahora, en el tema local y ya más aterrizado al tema que nos ocupa el día de hoy, es importante tener algunas consideraciones. Lo que vamos a platicar hoy es la reforma justamente al tema de la venta de bienes inmuebles en Quintana Roo, y con base en esto me tomé la libertad de tener aquí algunos datos relacionados justamente con la actividad económica del Estado, algo que se ha anunciado y que es cierto, que somos el Estado con un crecimiento económico importante en lo que va en este caso, en el primer trimestre del 2024, según un portal que mide estos datos, se llama México ¿Cómo vamos?, establece que el crecimiento económico en Quintana Roo fue del 20.6%, es decir, muy por arriba de la meta que se estima, que es del 4.5% anual. Esto ha generado un incremento importante en los empleos formales. Hasta agosto de este año teníamos 17.826 empleos formales y inclusive por ahí se habla de una disminución en la pobreza laboral del 28.3% al 23%, que esta pobreza laboral se refiere a aquella gente que no puede acceder con su ingreso a la dieta alimentaria básica. Entonces, en Quintana Roo ha habido un importante desarrollo económico, sí estamos creciendo, sin duda, por estas grandes obras que se han realizado, el Tren Maya, en Chetumal, pues inclusive están las obras todavía el día de hoy, y aquí en Cancún, pues también la construcción del puente hacia la zona hotelera, ¿no?, que también está yendo. Y bueno, las diversas obras que se han hecho durante el año. Ahora, aquí viene otro tema relevante con motivo o con relación al tema inmobiliario concretamente. Y también aquí tenemos algunos datos respecto al comportamiento del mercado inmobiliario en México, en donde el dato más reciente que se tiene es que Quintana Roo estaba en el 7º lugar de los estados con mayor movimiento inmobiliario, de los cuales el movimiento o donde se concentra la adquisición de bienes inmuebles, básicamente en el tema residencial, con un 77%, y después viene el tema de los terrenos, el 16%, el comercial con un 4%, el corporativo un 2%, y finalmente el industrial con el 1%, ¿no? Pero esto nos refiere que pues, la actividad económica, ahora empecemos a tenerlo en cuenta, cuál es el contexto, ¿no? Una actividad económica importante, de mucho dinero, mucho desarrollo, a la par con una demanda inmobiliaria también muy latente. Y para rematar, en el tema de la plusvalía, también de acuerdo con unos datos de principios de este año, que son los más recientes que encontré, se habla que Chetumal era el que lideraba perdón, el aumento de precios por venta de metro cuadrado, con un alza del 28% en los últimos 2 años. Posteriormente estaba Cozumel, o está Cozumel con un 17%, Puerto Morelos con un 14%, mientras que Cancún en un 12%. Entonces, como se ve a nivel nacional, Quintana Roo es pues prácticamente, podemos decir, que es un área de cultivo en tema económico inmobiliario muy, muy importante. Solo, de acuerdo con esos datos estadísticos, se prevé o se ponen 2 puntos rojos. Uno es una variación de depreciación del 5.84% en Tulum, perdón, en Isla Mujeres, y en Tulum una variación del menos 0.98%, 1% menos. Y que bueno, me parece que muchos de los que estamos aquí en la charla tenemos más presente el tema de Tulum, en donde sí se ha notado bastantes problemas, no solo por temas de seguridad, sino por la cuestión de
el desarrollo me parece que rebasó por mucho a la capacidad de las autoridades para el tema de servicios públicos y mucho desarrollo que se lanzó, muchas empresas inclusive sin mucha experiencia en el tema, y ya se empieza a ver frecuente que varias obras están detenidas por ahí, ¿no? Y también, pues considerando la vocación que se le dio, que era mucho el Airbnb, mucho pensando en los nómadas digitales, mucho en el mercado joven, y parece creo que allí no está resultando como debería. Pero en general, en contexto, podemos decir que, ya como un resumen, sí viene una reforma fiscal. Esto quiere decir que nos van a cobrar, o la autoridad está pensando o está viendo cómo nos va a cobrar más dinero, más impuestos. Dos, Quintana Roo tiene mucha actividad económica. Luego nos convertimos en un bistec, en un bife suculento para la hacienda pública para voltear y querer sacar dinero de ahí, a los tres niveles, ¿no? Municipal, estatal y federal. Y finalmente, pues eso está respaldado con este incremento de plusvalía en los bienes inmuebles, y es por ahí un poco con ese contexto creemos que se puede comprender mejor el porqué de esta reforma, y pues bueno, básicamente sería mi aportación en este punto. Bueno, Adelante, adelante. bueno, también me gustaría abonar que esta reforma, efectivamente, nosotros estamos vaticinando que va a estar muy relacionada con las 100 primeras acciones del gobierno que está prácticamente a la vuelta de la esquina, en virtud de que estas acciones o estas implementaciones a nivel estatal están encaminadas a estimular la recaudación local. Si bien, como comentamos hace un momento, no va a haber nuevos impuestos federales, no se prevé que haya aumento en los impuestos, sí se prevé que va a existir una reforma fiscal a nivel federal, y pues es altamente probable que estas nuevas acciones, estas reformas a nivel local tengan cierto impacto, pero a efecto de que las entidades locales, los estados, empiecen a recaudar más dinero por sí mismos. En este caso, pues es evidente que sí va a haber un nivel de plusvalía mayor, y por lo tanto se prevé un nivel de recaudación mayor a nivel local, no solo en Quintana Roo, sino en toda la zona de la península de Yucatán y del sur del país, que es en donde se está reflejando un poco más la inversión del gobierno federal anterior y del gobierno federal que está por entrar. Muy bien, entonces vemos un panorama, si bien pues todavía pues a la espera de lo que se va a implementar con la entrada del nuevo gobierno, pues es importante que estemos considerando todos los factores, en específico en esta industria del sector inmobiliario. Y bueno, pues partiendo de esta idea, de este panorama que tenemos, pues precisamente el pasado 24 de julio se publica el decreto 258, a través del cual pues se dan a conocer diversas reformas a diversas leyes que tienen que ver con la enajenación, con el impuesto a la enajenación de bienes inmuebles. Y aquí nada más quisiéramos precisar, antes de abordar el análisis, es que recordemos que este es un impuesto estatal que se le cobra a la persona que vende, que enajena un inmueble, pero también por el contrario tenemos otro impuesto que se le denomina el ISAI, que es por la adquisición del inmueble. Nada más que hagamos tengamos claro ese punto, para que ahorita pues vamos a abordar y vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver al impuesto por la enajenación de bienes inmuebles. Yo me enteré en esta noticia nada más una precisión para nuestros amigos, que en materia inmobiliaria también tenemos el impuesto municipal, que es el impuesto predial, además del Además del ISAI. del ISAI, perdón. Entonces, si se dan cuenta, la actividad económica en la venta de bienes inmuebles o relacionada con bienes inmuebles, pues permean los tres órdenes, ¿no? El ICR, IVA, impuesto federal, en este caso el impuesto celular por la venta de bienes inmuebles a nivel estatal, y el ISABI y el predial a nivel municipal.
Entonces, pero un poco del contexto, y aún así, si hubiese dudas o preguntas relacionadas con este tema o con estos impuestos a raíz del tema que estamos abordando, pues por favor no duden en preguntarnos y abrir el micrófono. Sí, además también me gustaría precisar que en caso de que haya confusión como que en estos dos impuestos, el estatal es justamente por la enajenación, es decir, quien vende, y el municipal, que es el ISABI, por la propia adquisición del bien inmueble. Y pues bueno, si se dan cuenta, aquí efectivamente esta actividad es bastante jugosa y por lo tanto también es una actividad que pues, más adelante comentaremos que podrá estar vinculada con un tema tal vez no meramente fiscal, sino un tema más allá de lo fiscal. Sí, y precisamente con esto que comentas, Juan, pues al momento en que el gobierno propone esta reforma, pues tiene que justificar la modificación de la legislación. Y entonces, en la exposición de motivos que hace en esta reforma, pues plantea varios aspectos que justifican esta reforma. Y bueno, y aquí surge pues estas preguntas, ¿no? De ustedes qué podrían comentar al respecto. ¿Consideran que son fines recaudatorios o que los motivos extrafiscales que señala ahí en la exposición de motivos pues tienen razón, van a ser efectivos? ¿Consideran que tendrán el resultado que están proponiendo en relación con la, pues la mitigación de la evasión de los impuestos, etcétera, ¿no? Darle certeza a las partes que compran, venden? Eso es como que los motivos que expone el gobierno. ¿Qué pueden comentar al respecto, licenciado Marcos? Ok, pues bueno, en principio hay que tener muy claro que fueron muy claros, valga la redundancia, en la exposición de motivos los legisladores porque no repararon en decir que esta reforma está principalmente basada en el hecho, en la práctica, en el mercado inmobiliario, de jugar con los precios, ¿no? Es decir, si yo sé que mi inmueble vale 1 millón de pesos, 800,000 pesos lo doy en un cheque, la diferencia en efectivo, nos vamos con un avalúo por el importe menor y sobre esa es escritura, y de esa manera le cortamos un tajo importante al tema de los impuestos. Entonces, ese es básicamente pues como el principal motivo que establecen en la reforma, y que a mi consideración con ese bastaba, ¿no? O sea, es decir, para justificar la reforma, me parece que ese era como, o en realidad ese es a mi consideración ese es el principal. Por ahí hacen valer algunos argumentos como de extrafiscalidad que, bueno, no sé si realmente sean, básicamente se refieren a prevenir operaciones provenientes de lavado de dinero, que también hace mucho sentido, en el sentido de, pues, al dejar estos espacios o estos márgenes para que esas operaciones inmobiliarias se cierren a partir de pagos en efectivo, pues evidentemente por ahí puede haber, se abre la oportunidad de ingresar dinero no legal, y esa es la segunda exposición de motivos. Me parece que también es razonable. Básicamente, aquí nada más hacer una distinción para nuestros amigos. Hay dos avisos importantes que hay, o dos actividades vulnerables que vinculan esta actividad. Uno es el tema de los desarrollos o de la venta de los bienes inmuebles como tal, los desarrollos inmobiliarios, que es aquí hasta más o menos 870,000 pesos que se pueden permitir en recepción de pago efectivo. Y la otra actividad vulnerable que esta vincula a los notarios, en el sentido si hay una operación superior a 1 millón. Ay, no lo he revisado. No lo he revisado. No se había aprobado cuando lo... Nos apoyan ahí con su micrófono, por favor, mantenerlo en silencio. El sábado. Ok, gracias. Tú decías, la otra actividad vulnerable en la que hay que dar aviso es tratándose de las operaciones, o como alguien que individualizan son los notarios, en aquellas operaciones superiores a 1,737,120 pesos, ¿no? Entonces, esa fue la justificación como parte de la justificación de exposición de motivos.
Y finalmente, la otra, que es dar certeza jurídica a los participantes del movimiento inmobiliario, por el tema de que si en algún momento hay un reclamo, el reclamo pueda ser por la totalidad de la operación y no solo por esta parte formal que se había venido registrando, ¿no? Entonces, las dos primeras me hacen mucho sentido. La tercera me deja un poco, ya cuando analizas la reforma y ves el contexto que trae, parece ser como que es un poco como para ganarse al pueblo, pero la verdad es que yo no le veo tanto sentido. Las otras dos me parecen que sí tienen un sustento técnico y sobre todo de dinero, ¿no? Efectivamente, también Quintana Roo es una zona en donde proliferan los terrenos en donde puede haber un mayor desarrollo inmobiliario y pues también estas actividades, como se comentaron, son actividades vulnerables justamente por el origen de la propia operación, el desarrollo de la operación y pues cómo se pueden usar estas actividades para pues hacer, financiar actividades indebidas o que el propio dinero provenga justamente de actividades ilegales. También en Quintana Roo ha habido varios sucesos importantes relacionados con fraudes inmobiliarios, con ventas de terrenos a nombres de personas que no son. Entonces sí, la exposición de motivos justamente también tiene un tema extrafiscal. Me parece que el más importante pues, es ese, o sea, la prevención de las actividades vinculadas con el lavado de activos, ¿no? Y pues bueno, también la parte que no es tan fea es justamente la certeza para los reclamos, en donde pues justamente la base sobre la cual se va a hacer una determinación, pensemos, de una indemnización, pues, tendrá un mayor sustento y tendrá mejor certeza para el contribuyente que se ve involucrado en una situación de ese tipo. Es como que la parte buena, pero pues no tan buena. Al fin y al cabo, sí es un tema de extremar los controles a nivel local. Recordemos también que actualmente existe una unidad de inteligencia financiera local. Es probable que estas acciones también estén encaminadas a que exista un cruce de informaciones. Entonces, pues evidentemente sí estas reformas le dan mayor fortaleza a algunas autoridades locales. Incluso yo me atrevería a decir que no tanto a la propia Secretaría de Finanzas, sino a las autoridades que dependen de eso. Excelente, muy bien. Entonces, pues podríamos como concluir en este punto que pues eminentemente hay una intención recaudatoria en estas reformas, si bien está enfocado a mitigar por ahí ciertas actividades que pues tienen una intención de, pues al final, erosionar la base, ¿no? Del impuesto. Pero bueno, entonces, pues están estos como motivos. Y bueno, avanzamos en las reformas para ir viendo cuáles son estas reformas, en qué consisten, cuál es la afectación y cómo podríamos ir atendiéndolas. Y bueno, como decía, el pasado 24 de julio, pues se da esta publicación del decreto y se reforman diversas leyes. Y vamos a empezar a comentar, y vamos a empezar con la ley de Hacienda. Vamos a ir viendo los puntos principales, comentar los temas principales que fueron reformados. Y bueno, pues en este caso, el licenciado Juan, en materia de la ley de Hacienda, ¿cuáles son como los principales puntos que se modificaron y qué comentarios podría hacer al respecto, por favor? Pues efectivamente hay algunas modificaciones en la ley de Hacienda en cuanto al impuesto celular por la enajenación de los bienes inmuebles, es el impuesto estatal. Pero aparte de las modificaciones a la ley de Hacienda, también nos vamos a encaminar a las modificaciones que hubo en el Código Fiscal del Estado. Esto porque las reformas están encaminadas a tres ejes rectores muy importantes. El primero es el propio impuesto celular por la enajenación de los bienes inmuebles.
y los otros dos están un poco más relacionados con su determinación, retención, entero y un elemento que ahora se vuelve elemento sustancial para determinar el impuesto cedular, que es el avalúo de los bienes inmuebles. Aquí también en cuanto a la creación de estos avalúos hay unas reformas muy importantes respecto de quiénes pueden hacer estos avalúos, bajo qué lineamientos se tienen que hacer, qué tiene que pasar para que estos avalúos puedan ser tomados en cuenta. Entonces, esos van a ser los ejes rectores de la reforma, pero nosotros nos vamos a enfocar únicamente al tema fiscal, en virtud de que varias de estas actividades no van a estar relacionadas con los contribuyentes propiamente, al menos no siempre, porque estas las tendrán que llevar a cabo los fedatarios públicos, en específico los notarios y los valuadores, que más adelante pues vamos a ver quiénes pueden ser valuadores para efectos fiscales respecto del impuesto celular. Y bien, volviendo a las reformas en el nivel de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, podemos encontrar que las reformas están a partir del artículo 19 de la Ley de Hacienda hasta el artículo 26 bis. En resumen, en estos primeros artículos podemos encontrar el objeto del impuesto celular, quiénes son los sujetos del impuesto celular, cómo se determina la base del impuesto, cuál es la tasa, cuál es la periodicidad del pago y quiénes son los obligados al cálculo, la retención y el entero. Como diría el administrador, nos vamos con partes. El objeto justamente de este impuesto celular por la adquisición de los bienes, la enajenación de los bienes inmuebles, es el ingreso que se obtenga por la enajenación de los bienes inmuebles. Aquí me gustaría precisar para nuestra audiencia que la enajenación no tiene que ver específicamente con la compraventa, sino más bien la enajenación refiere a la transmisión de la propiedad del inmueble. Antes de que continúe, licenciado, precisamente estas reformas, nada más para Complementar. complementar, si nos damos cuenta, lo que se hizo también, pues mucho es copiar las leyes federales Exacto. y plasmarlas en las leyes estatales. Entonces nos vamos a dar cuenta que la disposición, incluso en la reforma, en la exposición de motivos, también otro punto que expone el gobierno es que quiere homologar o armonizar las leyes tanto estatales y también en su relación con las leyes federales. Entonces, nos vamos a dar cuenta que al final el tratamiento, el cálculo, la forma de pago, etcétera, pues es muy parecida a la ley de renta federal, ¿no? Correcto. Adelante. Sí, es correcto. Además, a lo largo del análisis que vamos a hacer, ustedes se darán cuenta que las propias reformas sí dejaron mucho a que desear, más que nada porque sí hay varios espacios que quedan a interpretación tanto de las autoridades que van a ejecutar estas actividades como de los propios contribuyentes. Y también porque pues sí no hay una correlación o armonización completa con las disposiciones federales, con las disposiciones locales ahora. Eso lo vamos a ver ahora. De entrada, en el objeto ya hay una incógnita, se las voy a comentar ahorita, relacionada con los ingresos. O sea, ahorita que estamos hablando del objeto, estamos refiriendo que el objeto del impuesto celular son los ingresos que se obtengan por la enajenación. La enajenación no es meramente o no es estrictamente la compra-venta, sino más bien la transmisión de la propiedad. Y pues bueno, también aquí en este propio artículo se define qué es un ingreso respecto de la enajenación. La definición del artículo 19 es que un ingreso puede ser el propio dinero, o sea, el efectivo, algún crédito hipotecario, y aquí viene la parte importante, porque también refiere que estos ingresos pueden ser bienes o servicios. Desde mi perspectiva, estos bienes o servicios deben ser cuantificados justamente para que se determine el propio valor de la venta. Pero un poco más adelante, en este artículo 19, pues también se refiere justamente que va a haber operaciones en donde por su naturaleza no exista una contraprestación. Aquí hay una incógnita porque
pues estas enajenaciones sin contraprestación están exentas del propio impuesto, es decir, que salen del objeto del impuesto. Entonces, aquí nos queda un lugar de duda de que, pues bueno, ¿a qué se refiere con el tema del ingreso? Cuando hablamos de bienes o servicios, se van a cuantificar y sobre eso se determina el valor de la venta, o esto es a lo que se refiere esta parte del artículo 19, que es el penúltimo párrafo, cuando no exista una contraprestación como tal. Es decir, si existe la contraprestación, que es un bien o un servicio, pero no está cuantificada. Entonces, ¿qué pasa con esas operaciones donde no hay contraprestación? Pues bueno, aquí nos vamos a este eje tan importante o este nuevo documento que se vuelve súper trascendental para la operación, para la enajenación de bienes inmuebles en el Estado, que es el avalúo. Porque cuando no haya una contraprestación, se va a atender al valor que esté manifestado en el avalúo. Y sobre ese se va a determinar el pago del impuesto o en todo caso el propio ingreso. Que de hecho ayer que estudiábamos para este momento, platicábamos justamente que ahí hay un tema fino desde el punto de vista legal en donde consideramos que se presta la confusión. Una vez que analizamos ya las reformas, los motivos, sí creemos que por ahí puede haber algunas fallas en cuanto a su redacción, porque en este párrafo justamente que refieres, Juan, pareciera ser de repente que solo en aquellas operaciones en donde no hay contraprestación, el avalúo es del documento donde se determinará la base para el impuesto, que sería el precio de la operación, y en las otras pareciera ser que no. Pero bueno, ya en el contexto general entendemos que, ahora sí que en una interpretación amplia, que lo que quiso decir el legislador es que el avalúo empieza a ser como el alma, ¿no? El corazón, la parte central de esta reforma en cuanto a la determinación no lo dicen, pero para mí es la determinación del precio en el que tienes que vender, y incluso hay un poco, yo siendo más atrevido, diría que hay una limitación importante a la libertad de decidir a qué precio lo puedes dar, ¿no? Es correcto, es Gracias. correcto. Y pues bueno, aquí la incertidumbre o la incógnita también trasciende porque, pues bueno, nos preguntamos cuáles son estas operaciones donde no hay contraprestación. Una donación, por ejemplo, una herencia, Sí, una fusión, fusiones una fusión de sociales. sociedades. Pero en el último párrafo, pues también nos encontramos con que estas operaciones, bajo esta enajenación, si la enajenación deriva justamente de una donación, de una herencia o de una fusión, o incluso por la venta de algún bono o de algún crédito, no existirá el pago, o sea, no se considerará un ingreso que sea susceptible para el impuesto celular. Es decir, que están exentos. Por lo tanto, pues no hay como que tanta certeza a qué se refieren justamente cuando no exista una contraprestación y en qué momentos vamos a usar el avalúo para hacer estas determinaciones. Aquí también me gustaría adelantarme un poquito con el tema de las exenciones, porque si bien ya comentamos que por un tema de herencia, por un tema de donaciones, de funciones, o por la enajenación de los bonos o títulos de crédito, no va a haber o no se considerará un ingreso por enajenación, también vamos a encontrar ya de manera precisa o de manera bien descrita las exenciones en el artículo 26. Me voy a adelantar un poquito lo que dice la lámina, pero relacionado justamente con las exenciones. También habrá una exención del impuesto celular cuando la enajenación sea por la casa habitación del contribuyente que esté vendiendo, y para ello sí tendrá que haber un ejercicio de acreditar que efectivamente la casa habitación, perdón, que el inmueble se trata de la casa habitación del contribuyente que está enajenando. Aquí también nos estamos encontrando con un poco
de incertidumbre o un poco de fallas sobre cómo va a ser el procedimiento para acreditar que ese bien inmueble es tu casa habitación que estás habitando. Porque los elementos que refiere este artículo para acreditar que es una casa habitación refieren justamente los comprobantes en específico fiscales, o sea, los CFDIs, respecto de los servicios de la casa, tu identificación vigente, que sea con esa dirección, entre otros elementos que den certeza de que pues, has vivido ahí y que has estado pagando los servicios de ese lugar, ¿no? Aquí nos encontramos con la traba, porque habemos muchos que, por ejemplo, tenemos el recibo de la luz o el recibo del agua que no está precisamente al nombre de quien está habitando, sino de alguna otra persona, que en muchos casos es la persona que abrió el contrato, y pues bueno, por unas o por otras no se hace ese cambio, entonces ahí te vas a encontrar con un tope para acreditar que esa es tu casa habitación, o incluso también porque la ley refiere que el comprobante de pago no es nada más el comprobante de pago que te emite, por ejemplo, la CFE, sino el propio CFDI. Y la realidad es que la CFE, cuando te comparte tus recibos o tus comprobantes de pago, te comparte pues, el recibo de la luz, no te comparte el CFDI como tal. Sí te comparte un archivo XML, pero ese archivo XML pues, está vinculado al que dice el recibo. Es decir, si el recibo no está a tu nombre, ahí vamos a encontrar un pequeño problema para acreditar que esta es la casa habitación. También otra de las extensiones. Ahí nada más, Juan, si me permites, esto que acabas de referir es muy relevante por la práctica. Digo, nosotros que continuamente estamos viendo a nivel federal, el notario lo que te pide es el comprobante del pago de recibo de luz o agua. Pero analizando lo que dice la ley aquí es que no es el comprobante de pago, ni es el recibo, es el CFDI. Y entonces la parte fina que referías muy bien, Juan, en el sentido de realmente tenemos el CFDI. Entonces se los comentamos porque es una finura y en algún momento me parece que eso puede dar pie inclusive al rechazo de la exención del pago del impuesto. Entonces, si están en esos supuestos, si conocen a un notario, platíquenle, y lo más seguro es tengan la certeza de que lo que reciben, ya sea por Aguacán o por la Comisión Federal, y es el CFDI y no solamente es el recibo de Es el pago. recibo de pago, es correcto. Otra de las exenciones también es la relacionada con el valor del bien inmueble. En cuanto al valor, nosotros manifestamos una cantidad en la lámina siguiente. Yo no recomiendo que nos centremos en la cantidad porque la exención en la ley está determinada en unidades de inversión, no propiamente en pesos mexicanos. En pesos mexicanos el valor se traduce más o menos en 5.771.000 pesos. Pero pues, evidentemente si se mantiene la ley así con unidades de inversión, pues esta cantidad se puede ver modificada por algunos pesos, pero siempre hay que estar al pendiente justamente con las exenciones. Y también este artículo de exención, el 26, describe qué es la casa habitación, ¿no? Hasta dónde es la casa habitación o hasta dónde se toma en cuenta la casa habitación del contribuyente, es decir, el terreno donde está la construcción, hasta 3 veces el excedente del terreno. Hasta ese punto se considera casa habitación, es decir, el terreno, la construcción, y si hay un excedente, es hasta 3 veces. Si se excede de esas 3 veces el tamaño del terreno excedente, sobre ese excedente sí va a haber un pago. Es decir, que ahí la exención es parcial. También hay una negativa para esta exención, y pues la negativa es que si tú vendiste una casa habitación dentro de los 3 años anteriores, efectivamente pues, acreditaste que es tu casa habitación y demás, se hizo la venta y se te aplicó esta extensión, aunque sea tu casa o otra casa habitación la que pretendas vender, pues ya no se te va a poder aplicar nuevamente la extensión. Eso sí es dentro de los 3 años. Si te esperas un poquito más, podrás volver a ser acreedor a este beneficio del impuesto. Muy bien, entonces, en resumen, tenemos que para efectos de la Ley de Hacienda del Estado, las reformas tienen que ver con principalmente
el avalúo en ese tema, retomando el punto central es que lo que la ley señala es cuando no exista contraprestación, básicamente se va a atender al valor del avalúo. Y si nos vamos a aquellas operaciones donde no existe una contraprestación, los que conocemos son donación, herencia, fusión de sociedades, al final nos damos cuenta que sí vamos a requerir en todos los trámites, en todas las operaciones, pues al final sí se va a requerir el avalúo, porque más adelante vamos a ver este punto y nos vamos a dar cuenta que en todas las operaciones se va a requerir el avalúo, ¿no? Exacto. En la propia redacción de algunos artículos de la ley de Hacienda refiere como que puedan, ¿no? Como si es optativo hacer el avalúo, pero en la práctica nos damos cuenta de que no va a ser optativo, de que va a ser a fuerza el avalúo. Siempre va a tener que haber un avalúo cuando haya una enajenación de bienes iguales. No, bueno, adelante, perdón. Adelante, más oportuno. No, es que lo que me quedé pensando ahorita de lo que referías de la exención, junto con la reforma que decimos, el avalúo es ahora lo que debe de privar, me llevó a la reflexión de que ese tipo de operaciones empiezan a hacer que la toma de decisiones del momento, la cantidad, sí tiene necesariamente ya una trascendencia previa de análisis, planeación y de estrategia. Porque si bien es cierto, esto seguramente incrementará el pago de los impuestos, si sabes jugar con la exención, puedes amortiguar muy bien o inclusive, pues en algunos casos seguramente no pagar el impuesto vinculado con el impuesto federal. Entonces, si eres muy hábil y o te haces valer de la asesoría de un experto, pues sin duda la operación puede ser favorable, ¿no? Habrá casos en donde no habrá manera, sobre todo por los importes, pero entonces sí es un tema bueno, a partir de esa reforma hay que echarle un poquito más de inteligencia al momento de cerrar las operaciones. Es correcto. Y bueno, continuando con las reformas de la ley de Hacienda posteriores al objeto que está contenido en el artículo 19 y las exenciones que también vienen en el artículo 19 y en el artículo 26, podemos continuar con los demás artículos en donde se hace referencia a quiénes van a ser los sujetos de este impuesto celular. Los sujetos van a ser las personas físicas que perciban los ingresos. Aquí sí me parece que hay un acotamiento un poco raro, porque no se contempla a las personas morales, únicamente personas físicas que perciban los ingresos por la enajenación de los bienes impagos. Es decir, si eres persona física, estás dentro. Si una persona moral hace la enajenación, pues bueno, prácticamente no es sujeta al impuesto, entonces no tienen mucho de qué preocuparse. Más adelante también vemos un tema relacionado con las leyes a nivel federal en cuanto a la determinación de la base gravable del impuesto y de las exenciones del impuesto. Aquí prácticamente hay un copiar y pegar de lo que refiere el procedimiento de la Ley de Impuestos sobre la Renta en su capítulo 4. Esto para efectos de la determinación de la base y de las exenciones del ingreso. Entonces aquí la autoridad y los notarios sí van a tener una labor importante porque, pues bueno, es algo complejo hacer justamente estas determinaciones con base en lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Sí hay cierta armonía con las disposiciones federales, pero a nuestra consideración sí queda un poco a deber. Algo también importante y que es de suma importancia y de sumo interés para ustedes, pues es la tasa. ¿Cuánto se me va a cobrar justamente por este impuesto celular? La tasa es del 5%. Es decir, esta tasa la vemos un poco más arriba que otros impuestos locales o municipales, que pueden ser, por ejemplo, el INSABI, que es el 3%, y otros impuestos estatales que son del 4%. El impuesto celular, la tasa es del 5%. Y también, esto ya lo podemos ver en la lámina, la periodicidad del pago. ¿Cuándo, cuál es el periodo, en qué momento tengo que hacer el pago de este impuesto? O el notario en todo caso,
es 15 días después de la firma del documento en donde se hace la enajenación. Es decir, si es en la escritura pública, 15 días a partir de la fecha de la escritura pública es cuando se tiene que estar presentando la declaración del impuesto celular y el entero del pago. Después, después también aquí tenemos un tema bastante importante, que es en donde yo les comentaba que tal vez algunos contribuyentes no van a estar involucrados, pero otros sí, que es justamente con la responsabilidad de la retención, el cálculo y el entero del impuesto celular. Estas disposiciones o estas facultades vienen contenidas en el artículo 24 de la Ley de Hacienda. Y pues refiere justamente que los notarios, en donde se celebre justamente la protocolización de esta enajenación de los bienes inmuebles, son los obligados justamente al cálculo del impuesto. El cálculo ellos lo tomarán con base en el avalúo, que es uno de los ejes rectores de estas reformas. El avalúo, pues, también hay una parte importante que vamos a tocar un poco más adelante con las reformas del código, pero pues este avalúo, lo importante es que tiene que estar validado por la autoridad fiscal del Estado. En este caso, el SACU tiene que emitir una resolución en donde valide ese avalúo con el cual se va a determinar el impuesto. Y pues bueno, esta obligación del notario se actualiza igual prácticamente 15 días a partir de que se firman las escrituras en donde se hace la transmisión de la propiedad. En este artículo 24 también una parte fina y muy importante que no se le puede escapar a los contribuyentes, porque estas obligaciones de retención y entero se van a ver relevadas cuando la persona que esté practicando la enajenación sea persona física con actividad empresarial. Es decir, si tú eres una persona física con actividad empresarial, no importa la actividad, tú vas a ser el obligado de hacer la declaración y de hacer el pago. Ya no va a ser el notario. Entonces, aquí sí hay un punto importante porque muchas personas podrán pensar que únicamente si tu actividad está relacionada con la operación de bienes inmuebles, la compraventa de bienes inmuebles y demás, es cuando se actualiza esta obligación y se releva de la obligación al notario. No. Aquí la ley, pues sí es como, ya no sé si muy clara o muy ambigua, diciendo que ahora sí que todas las personas físicas con actividad empresarial son las obligadas a hacerlo, ¿no? Entonces sí hay un tema de cuidado con este asunto. Y finalmente, Ahí nada más, Nelson, Rafa, es importante esta primera porque muchas veces ya en el día a día, al momento de realizar la operación, pareciera ser, decir, bueno, yo me quedo con la obligación, o sea, y entonces vamos a jugar con mi contador para ver en qué momento entero este impuesto, y entonces, si no se entera en el momento oportuno, pues al rato puede generar un tema importante, ¿no? sí. Y que además ahí pues los notarios también no creo que vayan a estar tan sueltos en decir, bueno, pues ahí déjalo por la tema de la responsabilidad. Entonces, sin duda, si bien es cierto que como persona física con actividad empresarial puedo yo presentar el impuesto como por aparte fuera de la operación con el notario, sí es importante por un tema de cultura y de la experiencia que hemos tenido de que lo hago después, generalmente no resulta bien si no está bien planeado y organizado, ¿no? Sí, aquí nada más agregar en este punto de la persona, o sea, diferenciar que la persona tiene una actividad empresarial, pues necesariamente va a tener que acreditarse ante el notario. ¿Y cómo acreditamos ante el notario que tengo una actividad empresarial? Pues con mi constancia de situación fiscal actualizado a la fecha, ¿no? Ahí tiene que, en la constancia de situación fiscal tiene que decir persona física con actividad empresarial o régimen simplificado o cualquier actividad que tenga que ver con una actividad empresarial, ¿no? Entonces, ese punto sí habría que acreditarlo, no es solamente el dicho, sino que tenemos que llevar el documento para, pues sí, acreditar que tenga una actividad empresarial. Y además, si se dan cuenta, también ya todo está muy vinculado con el tema del cumplimiento federal. Entonces,
si no estás bien a nivel federal con el pago de tus obligaciones, tu régimen, la manera en cómo estás tributando, al realizar estas operaciones puede haber o pierdes el beneficio o puedes generar obligaciones o inclusive sin saber que eran incumplimientos pues que no necesitas, ¿no? Sí, y otro punto que quiero también agregar es respecto a esto, el 24 que señala que es obligación del notario realizar el cálculo con excepción de aquellas personas que tienen una actividad empresarial. Entonces, bueno, si la persona que con actividad empresarial va a hacer su cálculo por fuera, digamos, de manera personal, pues lo remite a la ley de renta. O sea, el ejemplo que señala, el procedimiento que señala la ley de renta para determinar el impuesto. Y básicamente ese impuesto se determina con base en la ganancia. Entonces, ahí es un tema importante que tendríamos que considerar para cada operación, porque puede ser que alguna operación genere mayor ganancia, menor ganancia. Entonces, eh, pues ahí son puntos que tenemos que considerar. Es el valor de la venta, que tendría que ver con el avalúo, y a ese ingreso por enajenación le tendríamos que deducir los conceptos, tanto el costo de adquisición como mejoras, ampliaciones, gastos por la venta, avalúos, etcétera. Todos esos gastos se los restamos al valor de la enajenación y determinamos una ganancia, y sobre esa ganancia se aplica el porcentaje de la venta, del impuesto. Entonces aquí nada más hacer otra vez la precisión de que este es un impuesto estatal. No estamos tocando el impuesto sobre la renta, porque seguramente cuando realicemos venta de inmuebles, posiblemente se va a generar ISR y tendremos que pagar el ISR, pero adicionalmente se tendrá que pagar también el impuesto por enajenación de inmuebles estatal, ¿no? Entonces son cosas distintas que tendremos que considerar. Es correcto. Es correcto, contador. Y pues bueno, avanzando con los artículos de la ley de Hacienda, en el artículo 25 ya nos vamos a encontrar con la parte importantísima para la determinación del impuesto celular por la enajenación de bienes inmuebles, que es justamente la práctica del avalúo. Y aquí encontramos que este avalúo tiene que ser realizado por un perito inmobiliario para fines fiscales, y que este perito cuente con un registro ante el padrón de peritos evaluadores inmobiliarios para fines fiscales del SACU. Actualmente, la autoridad sacó una convocatoria justamente para que todos estos peritos evaluadores, que aquí un poco más adelante les vamos a precisar quiénes pueden ser, se sumen a este registro, que lo ejerzan, porque en un futuro, actualmente estuve revisando, actualmente creo que todavía no está el registro para consulta por parte de los contribuyentes, porque la convocatoria sigue abierta, pero en el futuro va a llegar un momento en donde nosotros como contribuyentes, cuando queramos practicar un avalúo, cuando nos veamos en la necesidad de solicitar un avalúo a un perito, nos podemos meter a la página del SACU justamente para revisar quiénes son estos peritos autorizados que puedan hacer los avalúos. Aquí también, en el contenido de este artículo, y también con los que vamos a ver más adelante del Código Fiscal del Estado, podemos percibir que es posible que exista una violación a derechos en cuanto al libre ejercicio de las profesiones, ¿no? Justamente para esas personas que se dedican a los avalúos, porque en el estado de Quintana Roo, las personas, ya no todos van a poder ejercer su profesión de manera libre, porque van a tener que contar con este registro para hacerlo, justamente porque pues, sin este registro los avalúos que hagan no valen nada. Y también pensando más allá en estos peritos que estén fuera del estado, ¿no? ¿Qué pasa con esos peritos que están en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, Veracruz, pero que tienen una cartera importante de clientes en Quintana Roo? Porque justamente aquí hay una actividad inmobiliaria
fuerte, hay una actividad jugosa, donde, pues, bueno, ellos no residen aquí, pues, ¿qué va a pasar con ellos, no? Se van a ver obligados a registros, el registro justamente también te pide un poco de información relacionada con la residencia, entonces pues aquí hay, va a haber va a haber un poco de roces que pues, probablemente los puedan afectar a ellos. Tal vez no a los contribuyentes, pero sí justamente a estos profesionistas que se van a encargar de llevar a cabo estas actividades. Muy bien, hasta el momento tendremos alguna duda, algún comentario antes de seguir avanzando. ¿Alguien tendrá algún comentario? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Adelante, por favor. Bueno, yo soy Francisco Reina, también parte de Coparmex, presidente de AMPI Tulum igual. Y vaya, es cierto que hay mucha incertidumbre hasta el momento sobre estas nuevas reformas fiscales, sobre todo sobre los avalúos. Y yo tengo una duda. Ya digo, a mí personalmente, pues que evidentemente me dedico a la actividad inmobiliaria, no me ha tocado llevar a cabo una escrituración con esta nueva norma. Sin embargo, estoy escuchando que no sabía que podemos entrar a la página de SATCU para ver quiénes están autorizados. Ahora, el tema es que ya supe de algunos casos y fue básicamente meramente como también queja o consulta en donde se están haciendo avalúos a propiedades, pero es decir, que si la propiedad cuesta, por decirte un ejemplo, 3 millones de pesos, el perito autorizado de SATCU lo está poniendo en 4 millones y realmente la propiedad tampoco cuesta ese valor. Yo creo que también aquí, con este nuevo ajuste, se corre mucho el riesgo de que el valuador, pues evidentemente con la intención de recaudar más, esté haciendo avalúos más altos del valor real comercial que está pagando el propietario. Ante esto, sé que se puede solicitar una apelación, un reavalúo, pero realmente quería saber, y es la principal motivo también de informarme al entrar a esta reunión, ¿qué es lo que se tiene que hacer en esos casos? Gracias, Francisco. La verdad es que tu comentario es justo de los puntos finos que nosotros hemos venido identificando, porque puede ser en contrasentido, ¿eh? En tu caso, en el caso que refieres, es vamos a subir el precio para recaudar más, ¿no? Pero también bajo este esquema, nosotros creemos que puede ser inclusive en algún caso A la baja. para afectar y que lo debes de dar más barato, ¿no? Dependiendo del tipo de donde se encuentren. Entonces, sin duda es un riesgo, sin duda a nosotros en lo particular, para no involucrarlos a ustedes, a mí no me gusta esta forma, porque más allá de ser recaudatoria, no, me parece que sí hay una limitación a las libertades. Y para mí una limitación importante a la libertad de comercio, es decir, inclusive porque la propia reforma en ningún momento refiere, por ejemplo, como un punto en donde el avalúo deba de estar referenciado el avalúo comercial, ¿no? O el precio comercial. No dice, o sea, no dice, habrá que estudiar si tal vez un poco más el reglamento, ver ya en la práctica, pero en apariencia dice que en esta transición la forma de realizar el avalúo hace referencia a una norma oficial y ya no limita, no hace una referencia. Estamos acostumbrados al tema de, bueno, el valor comercial nos hace sentido y sobre eso jugamos. Aquí no, aquí es, como bien refieres, es lo que diga la autoridad y básicamente es eso. Ahora, es como la parte del sentimiento o de la acotación extra legal. Y en la parte de defensa, la reforma tampoco refiere un medio de defensa en contra de la avalúo, ¿eh? En ningún momento dice que podrás interponer alguna queja, alguna reconsideración, no contra el avalúo. Sin embargo, si se trata de un avalúo emitido ya como tal por la gente del SATCU, ese sí se convierte en un acto de autoridad que sí es impugnable en un juicio contencioso, ¿no? El tema es lo que tarda en resolverse. Y aquí viene todo
no quiero ser paranoico, pero simplemente citar los hechos, ¿no? El Tribunal Contencioso Administrativo acaba de sufrir una reforma. La gobernadora va a designar a nuevos magistrados de este tribunal. Y entonces aquí viene lo que a todos como gobernados nos preocupa, es decir, voy a llevar un acto de autoridad frente a un tribunal en donde quien los nombra, quien está actualmente en el gobierno. Entonces, ¿qué certeza o qué seguridad tengo de que se resuelva a favor del contribuyente? No lo sé. En general, así funcionan todos los tribunales administrativos, y el que tenemos actualmente me parece que ha funcionado razonablemente. Esperemos que este nuevo sea así. Sin embargo, viene otro obstáculo a superar, que es el tiempo. Interponer un juicio contencioso administrativo de una manera muy rápida te va a llevar 6, 8 meses. En ese tiempo, tú sabes, tu operación se habrá caído. No habrá cliente, o me imagino que espere 8 meses, 6 meses a que se resuelva, y a partir de ahí, si el avalúo fue para abajo, fue para arriba, además llevas el riesgo de que el avalúo se confirme, o inclusive, como es un tema técnico, que se alargue más el juicio, y después de esos meses el comprador o el vendedor, probablemente el vendedor ya consiguió a alguien que aceptó ese precio, o el comprador en una urgencia, no me importa que esté más barato o más caro, ya lo que necesito es el dinero. Y entonces el tema de un medio de defensa pierde eficacia o operatividad, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho porque justamente, insisto, me parece que esa reforma acota libertades, entre ellos pues, el libre comercio, y el medio de defensa, aunque existe, pues está como ya impráctico. Si yo fuera tu asesor y tú me dices, oye, pues te voy a cobrar X cantidad de dinero para llevarte al juicio, pero además se va a tardar en 8 meses en resolver, estoy casi seguro que tú me dirías, no, gracias, mejor que apechugue el cliente, o a ver cómo lo hacemos, pero no puedes no ser operante conveniente. No sé si me expliqué, y si ustedes quieran aportarle más por ahí. Sí, Francisco, también entiendo que hay duda respecto de quiénes son las personas que pueden hacer los avalúos, ¿no? ¿Quiénes pueden ser estos peritos? Más adelante vamos a platicar de quiénes pueden ser las personas que pueden hacer los avalúos, no solamente peritos, pero pues en la práctica tendremos que acudir a ellos porque son como que de, de un acercamiento más sencillo y más común. Y también, efectivamente, actualmente no puedes consultar el registro de los peritos que están activos o que cuentan justamente con esta autorización para hacer los avalúos. La autoridad actualmente tiene abierta todavía la convocatoria. Nosotros como contribuyentes todavía no podemos entrar, revisar y ver ante quién podemos solicitar el avalúo. Pero aquí tienes un área de oportunidad importante porque si el avalúo no está como muy correcto, o a lo mejor hay una inflación del precio, todavía estás en oportunidad de acudir a uno que sí pueda hacerlo, ahora sí que apegado a la realidad, apegado a los valores reales, al valor comercial y a tu valor de venta. Y una parte también fina, pero muy importante, es que el avalúo por sí solo no sirve para nada, sino que este avalúo tiene que ser presentado ante el SACU y autorizado por ellos. Una vez que esté autorizado, ahí sí lo puedes usar incluso este nuevo avalúo en caso de que quieras ejercerlo, y pues ese llevarlo a la autorización de la autoridad, y si ese queda, ese va a tener que ser el avalúo que se use para la determinación tanto de la base elevable como del propio impuesto celular y pues, su pago posterior, ¿no? También, adelantándonos un poquito, más adelante también vamos a platicar cuáles son los posibles medios de defensa. Te comentaba Marcos que no puedes impugnar el avalúo. También actualmente desconocemos si esto puede ser posible en el futuro, porque estos peritos valadores registrados va a haber un momento en el que sí lleguen a tener como cierto carácter de autoridad, porque las reformas a la ley de evaluación, por ejemplo, que también la veremos más adelante, les da ciertas atribuciones, obligaciones e incluso sanciones. Entonces es probable que sí pueda haber algún, más adelante, ya en la práctica, explorando, sí pueda detonarse algún medio de defensa por ahí, pero en particular
Estamos vaticinando que los medios de defensa van a ir encaminados contra los actos de la autoridad, que en este caso podrá ser un avalúo hecho por el SATQ o la autorización o la aprobación de los avalúos de los peritos ya por el SATQ. Ahí sí nos podremos meter de lleno y pues al quite. Espero que hayamos podido atender tu duda, estimado. Bueno, con eso no se quiera agregar algo más. No, está bien. No sé si tengan si quedó aclarado el punto o tengan alguna otra duda, algún comentario. Les agradezco mucho la aclaración y digo, sobre mi punto de vista externo, también como representante de AMPI, digo, aquí hay que, a mí tampoco me gusta esta nueva normativa, como tú dices, coincido en que es vaya, se priva la libertad de comercio, sin embargo, creo que ahorita estamos en un punto muy temprano para tomar una postura, ¿verdad? Porque pues pueden pasar muchas cosas y creo que sigue habiendo mucha incertidumbre. Lo que sí está preocupante sobre las estadísticas que dijiste de crecimiento de Quintana Roo, siendo el séptimo lugar con mayor crecimiento inmobiliario, la decaída que tuvo Tulum y sobre todo si así ha ido haciendo este tema en estas reformas más complicado, pues creo que puede ser un año difícil, sobre todo para Tulum, donde las propiedades también han tenido una plusvalía importante, sobre todo cómo se han llevado en comercialización en su mayoría preventas. Pero nuevamente creo que es muy temprano para tomar una postura tal cual. Esperamos que el panorama vaya mejorando, pero pues sí, definitivamente que se siente la tensión en todo el país y todo el mercado inmobiliario en este momento. Es correcto, pues. Sí, sin duda hay un tema interesante que refieres muy bien porque en pláticas con algún par de notarios que conocemos, justamente ellos ya habían tenido o han estado en pláticas, en reuniones de trabajo constantes con la autoridad por varios detalles ahí de impresiones. Entonces coincido en el sentido de que es temprano tal vez para decir ya va a ser difícil o eso, habrá que ir observando la operatividad. Sin embargo, lo que nosotros comentamos a partir de lo que está en el texto legal, ojalá ya en la tramitación y en la aplicación del reglamento puedan como ser más dócil o tal vez más clara la operación. Y si no, pues bueno, habrá que ir construyendo con base en lo que vaya surgiendo ya en la parte de la aplicación de la reforma. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Entonces, continuamos con nuestro análisis. Concluimos la parte de la ley de Hacienda en lo que se reformó. Ya el licenciado Marcos comentó el tema de los supuestos que se consideran exentos, que básicamente los que tienen que ver con la donación, la herencia y la fusión de sociedades. Y en aquellos casos donde se enajene la casa habitación del contribuyente con los requisitos que ya se comentaron, que no se haya vendido otra casa habitación 3 años antes, el valor de esa propiedad que se está enajenando, no más de 700,000 UDIs. Y bueno, básicamente que esa operación se realice ante notario público. Y también en materia de la responsabilidad solidaria, bueno, se establece en el 26 bis la responsabilidad de los notarios y los funcionarios y empleados del gobierno estatal, que participarán en estos trámites. También por ahí se les asigna también una responsabilidad solidaria. Esto por lo que tiene que ver en la ley de Hacienda. Y bueno, pasando enseguida con lo que se reformó en la parte que tiene que ver del Código Fiscal del Estado. Sabemos que en su similar al Código Fiscal de la Federación, el Código Fiscal del Estado regula toda la materia fiscal estatal. Y entonces, para efectos de lo que señala de armonizar la legislación, pues también se reforma en la parte que tiene que ver con el avalúo, quiénes podrán, en qué momento puede solicitarse, quiénes quiénes van a validarlo, etcétera. Entonces, en este caso, licenciado Juan,
¿Nos podría comentar brevemente los puntos principales reformados en el Código Fiscal, por favor? Claro, en el código lo que se adiciona son unas, más bien son subdivisiones del artículo 15 del código, es decir, el código 15 ahora se divide por artículo 15A, artículo 15B, artículo 15C, y las adiciones son a partir del artículo 15B hasta el artículo 15E. Y en estas adiciones, pues se describe quiénes son las personas que podrán hacer los avalúos, que son justamente este eje rector y tan importante para la determinación del impuesto celular. Y aquí podemos encontrar que no solamente van a ser estas personas físicas que se desempeñen como evaluadores, sino que también podrán ser las instituciones de crédito para efectos de la evaluación cuando se tenga que abrir un crédito hipotecario, las sociedades civiles, las sociedades mercantiles que tengan un objeto específico encaminado a la evaluación de bienes y evidentemente a la evaluación de bienes inmuebles, y los corredores públicos, pero no cualquier corredor público, sino solamente aquellos que cuenten con registro y habilitación vigente por la Secretaría de Economía. Entonces, prácticamente esas son las adiciones del código, están como muy resumidas y encaminadas justamente a quiénes son las personas que pueden hacer el avalúo y que tienen que estar registradas justamente en este registro de peritos, valuadores inmobiliarios para efectos fiscales, que es el registro del SATCUP, del que veníamos hablando hace un momento con Francisco, que actualmente la convocatoria sigue abierta, todavía no se puede hacer una consulta, pero si aquí entre la audiencia hay algún perito o algún miembro de alguna sociedad que se dedica a la valor de inmuebles, pues es momento de que acudan a la convocatoria y realicen el registro para que puedan ser, ahora sí que partícipes justamente de estas actividades tan importantes. También, más adelante, sobre las modificaciones al código relacionadas con el artículo 15, con estas subdivisiones, también se hacen algunas adiciones que yo considero algo peligrosas en cuanto a la práctica de la presentación de las declaraciones, de avisos y de solicitudes en las oficinas de recaudación del SATCUP. Porque si bien esta visión que se hizo con las reformas no está meramente relacionada con el impuesto celular por la enajenación de los bienes inmuebles, sí lo está prácticamente con todas las actividades tributarias, e incluso pues ya no tanto tributarias, sino propiamente con los trámites que se puedan ver ante las oficinas de recaudación, porque en el artículo 25 se adiciona un párrafo, es el último, en donde se describen los motivos para rechazar los avisos, declaraciones, solicitudes, prácticamente todos los años. Al principio pues, uno podrá creer que esta es únicamente relacionada con el impuesto celular, pero no, abarca prácticamente todo. Entonces, sí es un tema que nos parece algo peligroso, por no decir otra cosa, es algo peligroso porque sí podrá atentar contra los derechos de los contribuyentes e incluso podemos considerar que esta disposición puede ser incluso inconstitucional porque limita al derecho de petición de los gobernados. Porque esta disposición transgrede el propio procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades para el seguimiento de cualquier trámite y la generación de cualquier expediente. Porque aquí, en este artículo 25, refiere que una vez que tú presentes una solicitud, aviso o declaración, no tiene que haber ninguna objeción para que te lo reciban. En un tema, cuando es, como ya están mirando la mayoría de los trámites, en un tema electrónico, o que tenga o un trámite que tenga que hacerse por internet, no va a haber ningún problema porque nadie te va a rechazar en el momento. Pero, ¿qué pasa con esos trámites o esos avisos que presentas en ventanilla o incluso esas declaraciones que presentas en ventanilla en la oficina de recaudación del SATCUP? Ahí
la peligrosidad que encontramos es cómo van a interpretar los funcionarios públicos esta redacción referente al rechazo. Porque aquí dice que, si bien al principio de este párrafo dice que te tienen que recibir así como esté, te dice que sí va a haber un rechazo en la recepción o un rechazo de tu solicitud o de tu aviso, sí faltan algunos elementos de identificación del contribuyente, como su RFC, el nombre, que bueno, es un tema básico, algún error aritmético en las cantidades en caso de que se trate de declaraciones, o si se trata de avisos o solicitudes por la falta de alguno de los anexos. Aquí, en la práctica, pues, de por sí, muchos contribuyentes que han hecho trámites saben que llegan a ser bastante tortuosos y bastante complicados incluso para el tema incluso de la propia recepción. Con este párrafo añadido, creemos que sí, la autoridad podrá hacer como malabares o un mal uso de justamente para disminuir su carga laboral al interior y pues ir rechazando documentos pues de manera arbitraria. Esta adición al artículo 25 sí abre la puerta a un mundo de arbitrariedades por parte de los funcionarios, sobre todo los de ventanilla, y de los cuales nos tendremos que cuidar, porque el procedimiento en estricto sentido es que no importa cómo venga tu documento, sí te tienen que recibir, y en caso de que te falte, por ejemplo, un anexo en tu aviso o en tu solicitud, no tiene que haber un rechazo meramente porque falte esa información, sino que en estricto sentido debe existir un requerimiento para que tú puedas subsanar esta falta. Es decir, tiene que haber una prevención previa al rechazo. Es decir, que incluso aunque sí, yo te recibo, no te preocupes, pero te voy a emitir una resolución donde te rechazo, incluso ahí también estaría mal el actuar de la autoridad, porque se come justamente esta etapa del procedimiento administrativo en donde te previenen para hacer esta corrección en cuanto a la presentación de los avisos o solicitudes. Sobre esto, sí, evidentemente pues, sí podrá haber algún medio de defensa, pero pues también, quién sabe si vale la pena por la trascendencia que puede llegar a tener, ¿no? Y pues bueno, con relación a este artículo 25, no sé si tengan algún comentario, maestro. Sí, sí, por supuesto. Recordemos que este artículo es del Código Fiscal. Y entonces esta parte es importante porque el Código Fiscal del Estado o los códigos fiscales lo que regulan es la actividad general de la fiscalización. Es decir, este artículo no solamente aplica para el tema del impuesto celular sobre la venta de bienes inmuebles, sino que aplica para toda la actividad recaudatoria, toda la actividad fiscal del gobierno del Estado. Y sin duda a mí me parece sí grave, porque antes de esa reforma decía que prácticamente que no había impedimento para que te recibieran cualquier documentación. Aún así te ponían peros. Exacto. Pero con esta reforma en donde prácticamente sí se autoriza en algunos supuestos el rechazo, híjole, a mí me parece muy riesgoso eso. Uno, porque le da fuerza al funcionario de ventanilla, literal hacer lo que quiera, bajo cualquier excusa de decir, le falta una copia. A mí la parte grave que se me hace es cuando dice por errores aritméticos, ¿no? Es decir, ¿de qué manera un funcionario de ventanilla puede tener la capacidad para decir si el dato que estás imprimiendo o estás exhibiendo en el documento es solo un error aritmético, ¿no? Y entonces, a mí se me hace, para mí es una puerta a la arbitrariedad, a muy malas prácticas. O sea, se le da fuerza al funcionario de ventanilla que no debería, ¿no? Y les digo, aquí el tema es que es para todo. Esto es para el que están ahí en la ventanilla de recepción, en las recaudadoras, en todo lo que tenga que ver con impuestos estatales. Y si era complicado, me parece que ahora se va a poner más y ahí se da mucha apertura, o se da mucha posibilidad para que quieran que la maquinaria se aceite. Entonces, vaya, hay que tener mucho cuidado y pues en este tema de cosas ser muy puntuales, es decir, a ver cuál es el trámite, qué requisitos necesito y tratar de cumplirlos a la perfección. De lo contrario, ya vemos
cómo muchos trámites se van a atorar si es que no se destraban de otra forma. Perfecto, muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos por lo que hace al Código Fiscal del Estado en sus reformas. Y bueno, pues pasamos a los temas reformados en materia de la Ley de Evaluación para el Estado de Quintana Roo. Aquí, pues básicamente, solamente podemos hacer un resumen muy ejecutivo respecto a las modificaciones, y estas tienen que ver con las facultades que le otorgan a la autoridad fiscal. Anteriormente, esta facultad estaba o la tenía la Secretaría de Gobierno, y ahora con toda esta armonización de leyes que se hacen, pues se le traslada esta facultad. ¿Cuáles son? La de regular la evaluación en materia de inmuebles y el registro de los peritos. Se lo trasladan a la autoridad fiscal y queda a cargo del SAT-Q. Básicamente eso es lo que está estableciendo en esta ley de evaluación. Le trasladan la facultad al SAT-Q. También se establecen aquí en esta ley cuáles son los formatos, los requisitos para llevar a cabo la elaboración y presentación de los avalúos, básicamente los formatos y tramitología. Los requisitos para ser perito evaluador para fines fiscales también. Hay diversos requisitos que tienen que cumplir las personas que deseen fungir como peritos, que no nos vamos a analizar porque son diversos requisitos. Y también a partir de la reforma se crea el Registro Estatal de Peritos Evaluadores para fines fiscales. Entonces, hacer aquí la precisión nada más de que el tema del avalúo, pues si se requiere para una enajenación, para una transmisión de propiedad de un bien inmueble, pues necesariamente se va a tener que contar con ese avalúo, pero que el avalúo lo haya realizado un perito registrado. ¿Podemos realizar avalúos con peritos no registrados? Sí, pero no podrá ser útil para estos efectos, para los efectos fiscales, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos en la ley de evaluación. También en esta ley de evaluación se establecen sanciones a peritos y básicamente se resumen como en escalón de menor grado a mayor grado la sanción. Primero iniciamos con una amonestación, la suspensión temporal del registro, puede imponerse multas de hasta 10,000, si no mal recuerdo, no recuerdo si son pesos o son UDIs, pero ahorita consultamos el punto. También puede haber una cancelación definitiva del registro, del perito, sanciones administrativas o incluso penales en caso de que se pueda constituir por ahí un delito. Entonces, esto por lo que tiene que ver a las sanciones a los peritos cuando incumplan o se encuentran en algún supuesto de infracción. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan algún comentario antes de concluir con las otras leyes que se reformaron. Muy bien, entonces, otras leyes que se reformaron, licenciado, no sé si tengan algún comentario, pues tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública, que básicamente es esa reclasificación de las facultades para cada funcionario público u órgano del Estado. También se reforma la ley del Servicio de Administración Tributaria para el tema de las facultades de este organismo estatal que va a tener a su cargo la evaluación y el registro de los peritos. La ley de catastro, básicamente estas dos últimas leyes, la ley de catastro, la ley de derechos del Estado, básicamente para que compartan estas áreas del gobierno, que compartan información o en su caso reciban información. Y aquí también
comentábamos hace unos días respecto a estas modificaciones de la ley de catastro. Decíamos, bueno, si ya se está teniendo una actualización de los valores de los inmuebles, existe también la posibilidad de que a partir de estos avalúos, el municipio quiera actualizar los valores catastrales, ¿no? Entonces aquí también tenemos otro riesgo posible cuando el municipio tenga conocimiento y entonces quiera incrementar los valores catastrales para efectos de el impuesto predial. Entonces, pues sí, habría que estar atentos a estos puntos y no sé si tengan algún comentario, licenciados. Pues finalmente yo creo que respecto de la ley de administración pública del Estado y también la ley de servicio de administración tributaria de Quintana Roo, pues hay un tema como raro en cuanto a la vigilancia de los avalúos, a la vigilancia del cobro del impuesto, y justamente a toda este maquinaria, todos estos trámites que vienen por detrás, ¿no? Porque en apariencia le quitan como que un poco de fuerza a la propia Secretaría de Finanzas del Estado y fortalecen al servicio de administración tributaria, que es lo que veníamos platicando al principio, también respecto de un poco vinculada con la exposición de motivos. Entonces yo creo que aquí sí también va a haber como que un poco de choque o incertidumbre respecto de, pues, bueno, si el SAT-Q es como que el eje rector y el eje máximo, pues la Secretaría, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir con el tema del impuesto. Sí, sí, sin duda, esta reforma pues viene a hacer un amarre muy enfocado en las operaciones de la actividad inmobiliaria por la relevancia y la importancia que estas significan a nivel estatal. Y bueno, habrá que ver el impacto que genera tanto en las operaciones mismas. Probablemente dependiendo, a mí me parece que dependiendo de la cuantía, probablemente no haya una afectación considerable, sobre todo si se hace uso de la exención, pero bajo el tema que solamente es para aquellos que venden casa, habitación. Es decir, esto de manera automática que deja casi fuera todo lo que se refiere a inmuebles nuevos. Y lo que recién, ¿no? O sea, con esta elaboración de estos avalúos vinculados o validados por el SAT, pues la autoridad tendrá más, la autoridad municipal inclusive, ¿no? Es decir, tendrá más facilidad de decir, a ver, SAT, mándame los avalúos que realizaste en este año y a partir de eso tengo un elemento para modificar el valor catastral que impactará pues, en el tema de el impuesto predial y en automático, pues evidentemente en el INSABI, ¿no? Con la operación cuando se realice, entonces se vislumbra un tema interesante ya en la operatividad, ¿no? Y de parte nuestra, como asesores fiscales en temas legales, pues estar como muy al pendiente si es que como socios Coparmex requirieran ahí alguna asesoría, alguna duda, o solventar más bien alguna duda, algún comentario, desde nuestra perspectiva, experiencia tanto en la práctica de defensa como en la asesoría y en la prevención de riesgos, pues con mucho gusto estamos para servirles y solamente aquí acotar la última parte, ¿no? El día de hoy, sin duda, hay momentos, por decir, interesantes, reforma judicial, esto que estamos viendo ya en este tema, vienen otras reformas como parte del plan de gobierno que anunciaron en campaña, de lo que se conoce como el Plan C. Y entonces lo que hay que hacer es trabajar en el tema de la prevención, cómo hacemos, me parece que eso nos lleva a decir cómo lo hacemos mejor. Es decir, cómo lo hacemos de tal forma que acoto, disminuya el riesgo de un rechazo, de que la operación quede fuera, probablemente eso afecte o las ganancias o implica invertir más en mejores sistemas, en mejor capacitación al personal, pero al final del día habrá que adaptarnos para seguir generando riqueza y sobre todo las fuentes de empleo permanecerlas y el sustento pues, a las familias que de ello dependen, ¿no? Muy bien, entonces para concluir en este punto, pues ya hablamos de todo lo que se viene, ciertos riesgos y en este caso,
cuáles serían como las alternativas de defensa, qué podemos hacer en contra de esos actos de autoridad que se vislumbran, cómo me puedo defender ante esos actos, qué nos podrían comentar al respecto. De entrada, aquí, en cuanto a las reformas, sí hay un poco de acotamiento en defensa para los notarios en todo caso y los peritos, porque ellos son los que pueden como que acreditar un interés, pues una afectación como de manera directa. Nosotros, los contribuyentes, estamos vaticinando que se pueda hacer, como lo comentamos hace un momento con Francisco, hasta el momento en el que tengamos alguna resolución de autoridad que nos afecte o podamos descubrir que sí efectivamente alguna actividad de perito o de alguno de los peritos registrados sí se pueda tomar como un acto donde se pueda poner a este particular como equiparable a particular y sobre eso accionar. Y pues bueno, también recordemos que en este año también existió la publicación de una ley general de medios alternativos de solución de controversias, que hasta la fecha, pues bueno, no se ha terminado como perfeccionar, pues porque falta legislación en los estados justamente para su implementación y para poder llevar a cabo y que se puedan empezar a operar esos medios alternativos de solución de controversias. Entonces, yo creo que también una vez que se vengan perfeccionando estos mecanismos alternativos, también podrán existir en algunas etapas de la enajenación de los bienes inmuebles algún momento en donde puedas hacer la apertura de alguno de estos mecanismos. Porque recordemos que estos pueden ser para evitar el juicio o en el peor de los casos, pues ya en juicio abrir un mecanismo alternativo. Yo creo que esas podrán ser las vías, pero ya centrándonos a nuestra realidad el día de hoy, únicamente el juicio amparo, prácticamente. Sí, es correcto en el tema de la afectación como tal, y habrá que ver ahí quién tiene interés jurídico o interés para la interposición del juicio de amparo. En primera mano, me parece que a quienes afecta directamente es a los evaluadores, por la cuestión de que sí o sí tienen que inscribirse en el padrón, a los notarios, porque les hace obligados responsables, pero es como parte de la sanción, difícilmente creo que en un juicio de amparo pudiese prosperar. Y sin duda ya en el tema que veíamos, ¿no? Cuando viene este avalúo que no es favorable a lo que yo considero que debería ser el precio justo, pero ya referimos eso, ¿no? Que sería el juicio contencioso hasta ese momento en donde intervenga ya la autoridad con la validación o no validación, dependerá de ver cómo funciona y cómo opera, pero mientras estamos como pues en espera de cómo se van dando las cosas y se materialicen los actos que pueden ser probablemente impugnables. Perfecto, muy bien. Entonces, pues vamos concluyendo con nuestra plática. No sé si tengan de nuestra parte, pues son los comentarios que traemos sobre este tema. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Pues si no es así, pues de nuestra parte sería los comentarios que teníamos preparado para ustedes. Quedamos a sus órdenes a través de la oficina de Coparmex para en caso de que tengan algún caso en particular que requiera un análisis, pues no duden en exponerlo y con todo gusto les damos respuesta.